Hoy vamos a hablar sobre la motivación en higiene bucal. Esta presentación va dirigida más que a los científicos, que de esto saben muchísimo, médicos y odontólogos, a los estudiantes y para poder motivar a los pacientes. Cuando empecé a estudiar me decían que investigar es mirar lo que todos miran y ver lo que nadie ve. Es decir, cuando vemos imágenes, una imagen vale más que 1000 palabras, hay que mirar más a fondo y entender las cosas, no creernos porque sí, sino intentar verlo. Entonces, con esto empiezo enseñándoos una película de 1966, fantástica, que es una fantasía para estimular la imaginación, con análisis reflexivos para ver lo que nadie ve. Como decía, investigar es mirar más a fondo. Bueno, entonces la película consiste en ciencia ficción total, que unos investigadores y unos militares habían conseguido en un país reducir las cosas a tamaño microscópico y entonces, bueno, pues utilizan esto para, en un caso de una persona importante que tiene una lesión cerebral inoperable, pues entonces reducir a unos científicos con un rayo láser para curar desde dentro una lesión cerebral inoperable por la cirugía. Entonces, bueno, todo esto es ciencia ficción, por supuesto, pero en cuanto los reducen y los meten en el submarino, los meten ese submarino en una inyección y la inyección lo introducen en un vaso sanguíneo del brazo, y entonces cuando los científicos entran en la sangre, un científico dice, pero la sangre no era roja. Claro, es curioso que los científicos pongan en boca de un científico lo que todos los científicos saben. Entonces yo suelo explicar a los pacientes, ¿usted sabe si la sangre es líquida o sólida? Líquida, porque si no, no circularía. ¿De qué color es el líquido de la sangre? Hombre, me lo va a decir a mí, que la he visto, es roja. No, pues no es roja, la sangre es líquida, y el líquido de la sangre es transparente, es un suero. Entonces lo que pasa es que tiene muchas células rojas y se ve rojo. Entonces, ¿veis? Aquí está el submarino y muchísimos eritrocitos, que son las células que transportan oxígeno, y entonces tenemos, luego vamos a ver un poco los detalles de por qué esto se ve así. Entonces, en estas células de la película se ven como la mayoría de las células que tiene la sangre son células rojas, también hay células blancas, algunas células blancas son células defensivas, y entonces si centrifugamos la sangre, resulta que queda suero, el 55% o más es líquido. Luego hay unas cuantas células blancas que son células inmunocompetentes y que nos sirven para defendernos de los invasores posibles, y luego están las células rojas que nos sirven para transportar oxígeno y factores nutritivos al resto del organismo. Entonces estas células rojas no tienen contacto con los gérmenes ni interactúan con los gérmenes, solamente sirven para transportar oxígeno a todas las células y mantener el cuerpo vivo. Entonces las células blancas lo que sirven es para mantener el cuerpo sin invasores. Entonces en esta presentación os señalo lo que es mirar más a fondo, y ver lo que nadie ve. En esta boca, por ejemplo, que tiene mucha placa bacteriana, claro, tenemos que mirar todos los rincones de la foto, todos los recovecos. Entonces, si aumentamos, cogemos un cuarto de la diapositiva, el cuarto superior izquierdo en este caso, pues vemos un poco más el efecto de lo que es la placa bacteriana, lo que es el diente, lo que es el esmalte, que es translúcido, bueno, tiene una serie de tonos y es muy importante ver muchísimas imágenes en una foto. Entonces aquí vemos cómo la encía está inflamada, está enrojecida, etc. A más detalle todavía, pues podemos ver cómo se refleja el flash, lo que es placa bacteriana, porque hay placa teñida naranja. En muchos pacientes no tienen placa naranja, otros tienen placa normal. Y entonces explico aquí que mirar más a fondo es mirar a veces con más luz, a veces con más aumentos, siempre con más atención y también con más imaginación. Hay veces que tenemos que intentar entender lo que nos explican con estas imágenes.
Entonces vemos aquí esta paciente que tiene una inflamación bastante importante, las encías muy enrojecidas, y cómo se ve, se adivina que la encía está despegada. Entonces hay zonas donde esta placa bacteriana que está aquí, esta zona del diente está limpia, pero esta está sucia. Entonces esto sucio es placa bacteriana, y ese sucio a veces se fosiliza por depósitos de sales minerales y forma el sarro. Entonces esto es un pedrusco de sarro que está despegando las papilas. Debajo del sarro pues hay placa blanda. Entonces estas encías pueden ulcerar en cuanto se tocan. Entonces, lo de, doctor, no me cepillo porque sangro. Sangra usted porque no se cepilla, porque si se cepillara y eliminara la placa bacteriana dejaría de sangrar. Entonces, bueno, ya hemos explicado un poco lo que es la bolsa periodontal, etcétera, ¿no? Bien, entonces hemos estudiado todos los vídeos que voy presentando, complementan unos a otros. Entonces, cuando vemos lo que he explicado yo, cómo se hace el diagnóstico periodontal, hay que hacer una radiografía para ver el nivel del hueso y también con una sonda periodontal para ver la profundidad de la bolsa periodontal. Entonces, si a este paciente se le mira y dicen, pues parece que está la boca limpia, no tiene la encía muy enrojecida ni nada, pero si se mete una sonda periodontal, esta es la sonda de la SEPA, que tiene 4 milímetros verdes, que en teoría esos 4 milímetros, hasta 4 milímetros se puede limpiar con cepillo, etcétera, pero bueno, es relativo. 2, que ya es como un semáforo, el semáforo amarillo señala que ya hay peligro, en bolsas de 6 milímetros, y otros 4, que en este caso es la recesión gingival. Veis que la encía tendría que llegar aquí a la línea merocementaria, lo que separa la corona dental, que es esmalte, de la raíz, que es cemento radicular. Entonces, esta pérdida de inserción es de 10 milímetros, que es lo que señala en la radiografía. Desde la línea merocementaria a la cresta ósea son 10 milímetros. 6 de bolsa periodontal y 4 de recesión gingival. Entonces explicamos, señalando puntos rojos, dónde estaría la línea melocementaria y dónde está la cresta ósea. Hay veces que hay reabsorción incluso vertical del hueso, y eso pues señala más peligro, y cuando se empieza a clarear, en este caso como es un negativo, es negro, es decir, que ha desaparecido el hueso. Entonces estas imágenes de lesión en la bifurcación pues señalan mayor gravedad, y estas lesiones verticales del hueso pues también señalan mayor gravedad. Entonces este paciente tiene muchísimos focos con muchísimos gérmenes en esas bolsas, en millones de gérmenes, y lo malo no es que estén en la bolsa, sino que puedan entrar al organismo. Entonces, si miramos los invasores y las defensas del cuerpo, es curioso, explicado en muchas presentaciones, como algún médico llegó a decir en el libro de Medicina y Normalidad, pues excepto por la presencia de la periodontitis, los pacientes son clínicamente sanos. Entonces no han encontrado ningún factor sistémico, no tienen ninguna enfermedad conocida, pero si no le han mirado la boca, pues dicen están clínicamente sanos. Si miramos más a fondo, vamos a ver que un paciente que tiene enfermedad periodontal, esto está sacado de internet, pero es muy interesante, la bolsa periodontal, que os he enseñado muchas veces, pues es que se despega la inserción epitelial, el epitelio interno de la encía se pega al diente en la zona de la inserción epitelial, y entonces esto se llena de gérmenes. Los gérmenes producen inflamación en la encía, y las células que vienen, células blancas, a defender, etc., entonces van a producir citocinas, que son mediadores químicos de la inflamación, y existe una tormenta de citocinas en la periodontitis, y como la encía se rompe, hay bacteriemias diarias. Entonces, bacteriemias diarias y tormenta de citocinas, no se puede decir que el paciente es sano. Y entonces esto va a producir un trastorno inmunológico, que también en la pandemia actual que estamos viviendo hablan de la tormenta de citocinas. Pero si se juntan dos pandemias, es una sindemia, que lo veremos en otra presentación. Entonces, en 1970 estuve en la clínica
de Puerta de Hierro de Madrid, que era una de las mejores clínicas de España, y me decían, es que claro, los médicos ponen en la boca sucia, faltan piezas, o boca séptica, faltan piezas, pero no detalla más, ¿no? La boca es de dentistas y estamos hartos de que los dentistas no traten la enfermedad periodontal y entonces pues ya ni miramos la boca ni nada. Le decía yo a un diabetólogo muy importante de esa clínica que, bueno, pues cuidaba con mimo las uñas de los pies de un paciente y en cambio no le había mirado la boca, pero bueno, pues mirando más a fondo. Entonces, si intentamos ver, esto es una diapositiva de una presentación de inmunología de Hagengis Gallis, que es un monstruo en investigación que ha descrito el patógeno clave, Keystone Pathogen, y entonces cómo se produce la disbiosis por un germen que está en poca abundancia, pero que es el germen clave que va a producir esta disbiosis de los gérmenes que le ayudan. También la mayoría son saprofitos, pero él consigue que esos gérmenes en esa disbiosis se mantengan vivos, los gérmenes patógenos. Y entonces estos gérmenes también van a mandar sobre los mecanismos inmunológicos, y entonces va a hacer que su versión inmune, que el polimorfo en lugar de defender, pues haga lo que él inhibe, entra en el linfocito y activa 30 genes e inhibe 1000, bueno, unas cosas espectaculares, bueno, se lo explico en otras presentaciones. Entonces aquí se ve el complemento, pues cómo va a actuar activando el complemento y se va a producir reacciones inflamatorias mediante muchas células. Hay células presentadoras de antígenos, como las células dendríticas, etc. Entonces vamos a tener que mirar más a fondo estos pacientes para darnos cuenta de que es importante la higiene bucal, porque si existe una periodontitis es una pandemia que si se junta a otras pandemias pues va a producir mayor mortalidad y mayor morbilidad en muchas enfermedades crónicas como es la diabetes, la arteriosclerosis y por supuesto también el COVID. Entonces vemos aquí cómo todos estos factores inmunológicos van a producir destrucción de tejidos blandos, del tejido conjuntivo y también activando las células predecesoras de los osteoclastos, son los osteoblastos, pues van a producir inflamación y reabsorción en el hueso. Entonces eso es lo que vamos a ver con radiografías y con sonda periodontal, si no, no lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces cuando hemos estudiado con microscopio electrónico de barrido, esto lo presentamos en el año 80 y lo publicamos en el 89, pero lo habíamos presentado en un congreso internacional en el 85, y entonces veíamos cómo si miramos más a fondo en una de estas imágenes de microscopio electrónico que se ve en 3 dimensiones, esto es una parte de la encía que se ha estudiado con un aumento de 2000, aumentando por 2000, entonces vemos un hematíe, que es una célula roja, no tiene contacto con gérmenes, solo transporta oxígeno, pero ¿qué quiere decir que esto esté fuera del cuerpo? Es decir, en la encía, en la parte de fuera. Pues que esta encía sangra, ¿de acuerdo? Entonces, la presencia de células rojas fuera significa que ha sangrado la encía. La presencia de células blancas, que normalmente hay menos, pero aquí vemos 2 células blancas por una roja, significa que hay diapedesis, es decir, que hay inflamación. Diapedesis significa salida de leucocitos, y los gérmenes, abundantes gérmenes, significa que hay infección. Entonces, esto mide 7 micras y sabemos que hay 4 millones de eritrocitos de glóbulos rojos por milímetro cúbico, y gérmenes son muchísimos más, porque cada salchichita de estas es un germen. Entonces aquí hay muchos gérmenes, unos largos, otros más cortos, bacilos, cocos, etcétera, ¿no? Espiroquetas, etcétera. Bien, entonces, claro, explicamos a los pacientes, si vemos la sangre roja es porque hay 4 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico. Si a usted lo redujéramos a tamaño de, como en la película fantástica, a tamaño de célula y le tiráramos a una piscina de 1 milímetro cúbico, que es una piscina chiquitísima, imagínese 1 milímetro cúbico, pero estaríamos nadando en una piscina y habría muchos globos de estos rojos,
Pero claro, 4 millones y pico de globos, imaginaros la proporción. Entonces, cuando miramos más a fondo y nos imaginamos lo que sería ver, cuando hemos visto al microscopio sangre, tenemos que imaginarnos y ver las cosas con un poquito de imaginación, porque, por ejemplo, cuando hacemos estudios histológicos estamos viendo en plano lo que es un volumen y hay que imaginárselo. Entonces, a ver cómo ha sido la sección, cómo se ha cortado los tejidos, etc. Pero aquí no se ha cortado nada. Entonces vemos que hay pequeños orificios y entonces en el epitelio, que es una barrera impermeable, pues vemos que hay puentes distendidos de los puentes intercelulares, etc. Y imaginarnos pues qué ha podido pasar, ¿no? Cómo ha salido la sangre, cómo están aquí los gérmenes, de dónde vienen los gérmenes. El peligro no es que los tengamos fuera, sino que pasen dentro. Entonces todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. En esta foto, que también la he enseñado en algunos artículos, para motivar a los pacientes, siempre les decimos, esto está fuera del cuerpo humano y esto está dentro del cuerpo humano. Entonces la barrera defensiva, que es el epitelio, la inserción epitelial, está separando lo que está dentro de lo que está fuera. Esto está fuera del cuerpo humano. Entonces estas células blancas han salido de los vasos por diapedesis y entonces los tenemos en la bolsa. Y luego veremos un poco la primera y segunda línea de defensa. Por aquí también hay anticuerpos de la saliva. La IgA2 secretora, que se segrega con la saliva, ya actúa fuera del cuerpo para que esta flora de la placa bacteriana no se produzca disbiosis. Entonces, cuando hay disbiosis, pues esta estructura, que es la barrera epitelial, se rompe, los gérmenes pueden pasar dentro, van a producir alteraciones, activación de estas células, etc. Entonces, estos rayos que pone aquí en el tejido blando significa que hay inflamación de la encía, y hay destrucción de tejidos blandos y de tejidos duros. Entonces, la destrucción ósea, estos rayos que pone aquí de los osteoclastos, van a producir destrucción ósea y destrucción de los tejidos blandos, bolsa periodontal y reabsorción ósea, que se ve con radiografías y con sonda periodontal. Lo tenemos que diagnosticar así. Entonces, también estas guirnaldas de periodoncia, el trabajo de esta foto es de Jagenkis-Halis y Korostov, publicado en 2017, y es muy importante para ver un poco cómo actúan los gérmenes y sus productos y las células y sus mediadores, el título que he puesto aquí en esta. Entonces vemos como lo que son anticuerpos, cómo son los receptores de membrana, qué significa que una célula transmita a la otra, la presentadora de antígenos. Entonces estos receptores, cómo van a transformar las células en otras cadenas celulares. Entonces se activan las células plasmáticas, los precursores osteoblastos que van a producir osteoclastos, etc., ¿no? Entonces la activación de estas células y los vasos sanguíneos, como tienen muchas células rojas y algunas células blancas, pero en las zonas inflamadas hay muchas más células blancas que rojas, como hemos visto antes. Entonces, entre los mecanismos de defensa, la saliva tiene muchísimos mecanismos de defensa, pero esto es como si fuera el mar, se lo explico a los pacientes, y esto es como si fuera la ría de Bilbao. Entonces, si han estado alguna vez en la ría, pues ven cómo hay mucha especie de grasilla, de barcos, etcétera, de porquerías flotando, peces muertos, porque no tienen oxígeno y hay, bueno, pues muchas sustancias orgánicas. Entonces, en esta agua, pues la exudación, que es como la fuerza del río que va hacia el mar, impide que el mar entre, con lo cual no se va a limpiar esta zona, y esto va a ser agua, no agua salada, sino agua dulce, con mucha cantidad de gérmenes y posibilidad de que se rompa esa inserción epitelial. Va a haber inflamación de la encía y destrucción ósea. Entonces, ver cómo en el medio gingival las inmunoglobulinas y los polimorfos, pues los tenemos aquí, y son los que van a producir la defensa. Bien, si seguimos adelante, como enseñé antes en la diapositiva de otro trabajo de este mismo autor, de Jagenkis-Halis, que no sé cómo se pronuncia, pero es griego, pero trabaja en Pensilvania, en Estados Unidos, desde hace muchos años, tiene un centro de investigación importantísimo. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva.
hemos explicado cómo es la bolsa periodontal, y vamos a ver la barrera que pongo aquí con interrogación, las células epiteliales de la encía inflamada. Esto es a menor aumento que la de antes, y entonces vemos cómo los puentes intercelulares están distendidos, lo que significa edema. Esta es una célula, y entonces aquí se ve el núcleo prominente, y cómo ha habido dos hematíes que han salido, con lo cual esta encía está sangrando. Hay abundante líquido, que es el fluido gingival. La encía sangra, y las células blancas, pues a veces hay diapedesis. Entonces el mirar más a fondo nos va a hacer entender todo esto. Entonces, como os decía antes, tenemos que ver en estas diapositivas, vemos la gingivitis por placa bacteriana, una mayor inflamación de la encía, en este caso que tiene muchísima placa, incluso sarro, y se han deformado las papilas normales tienen forma de punta de flecha, estas tienen forma de bota, y aquí esta bota es muchísimo más grande. Vemos cómo se refleja el flash, es brillante, mientras que la encía sana es rosa pálido y con un punteado característico como la cáscara de naranja o el limón. Y entonces vemos cómo aquí hay sangrado espontáneo, muchísima inflamación, y muchísimo cuidado con este paciente. En este caso es una paciente embarazada, pero dice: doctor, no me cepillo porque sangro. Pues sangra porque no se cepilla. Entonces tenemos que cuidar a las embarazadas desde antes, y enseñarles la higiene, etcétera, etcétera, y no solo no verlas durante el embarazo porque sangran, sino exagerar la limpieza mecánica del dentista para que deje de sangrar. Si no sangra por el embarazo, sino sangra por la placa bacteriana, con lo cual es un error el pensar que sangra por el embarazo. Los cambios hormonales favorecen la hemorragia, como los cambios metabólicos del diabético favorece también la inflamación, pero la causa es la placa bacteriana, y entonces hay que motivar. En la periodontitis a veces hay poca inflamación, pero ya hay destrucción de hueso, con lo cual se ven raíces expuestas. Vemos que aquí este diente tiene la línea melocementaria por aquí, la raíz está expuesta, y entonces los dientes se han separado, tienen sarro, las han migrado por falta de soporte. Otras veces lo que predomina es la recesión gingival, como vemos aquí, que dice cuando las papilas desaparecen, aparecen triángulos negros. Cuando los veíamos en un dibujo los pintan de rojo, que es lo peligroso. Estos triángulos negros significan que la papila no llega al final, pero tiene menos inflamación que este otro. Este tiene, es un cochinete, con perdón, es decir, no se cepilla nada, pero a veces no es porque sea malo, sino porque ignora las cosas. No hay que pensar que la gente es mala, sino que desconoce. Entonces este paciente hay que tratarle con más cariño, pero insistirle y hacerle ver que esto es lo que le hace daño. Entonces no se puede ir funcionando con unas caries penetrantes grandísimas, por miedo al dentista, que muchas veces es miedo, con sarro visible en la línea melocementaria o por debajo, pero la recesión gingival es todavía mayor, la inflamación es grandísima. Entonces en estos pacientes hay que aumentar la motivación. Entonces, para aumentar la motivación tenemos también reveladores de placa, y estudiar los factores que van a favorecer el acúmulo de placa. Claro, el más importante es la falta de higiene. Entonces, en esta diapositiva, en esta diapositiva vemos un revelador de placa, como estos puntos de encía sana en algunas zonas han desaparecido, la encía es brillante. Entonces estas papilas ya no tienen forma de punta de flecha, sino que están inflamadas. Entonces, en lugar de ser un arco perfecto cóncavo mirando desde el diente, aquí es convexo, y esto es una fase aguda, una papila que tiene una forma completamente distinta de las puntas de flecha. Con lo cual aquí, mirando más a fondo, vemos que la placa bacteriana se queda sobre todo en la línea melocementaria, y en los espacios interdentales, es decir, los recovecos, que es lo difícil de limpiar.
en este sentido me hicieron unas diapositivas un arquitecto que hacía unas caricaturas fabulosas, y entonces le explicaba yo lo que hay que hacer a los pacientes y cómo una imagen vale más que 1000 palabras, y si me podía hacer una imagen, y entonces me pintó unos dientes vivos con una expresión muy graciosa, estos dientes que se quejan de este gamberro que se ha metido aquí, se ha escondido, cuando hacíamos la limpieza se esconde, se mete en el espacio interdental y luego ahí se acumulan los restos de comida, etcétera, que se mantiene muy divertido, y se está poniendo gordito de tanto comer, los dientes están fastidiados. Bueno, pues esto hay que explicar a los pacientes que vean. Entonces este paciente que venía muy contento, mire qué bien me he limpiado, que casi ya no tengo placa, el día anterior estaba como muy teñido, y entonces este día que ya viene muy bien, pues entonces hay que seguir motivando. No le habíamos explicado lo de la limpieza de la lengua. Si le teñimos la lengua, pues vemos la cantidad de placa bacteriana, que en la zona que no hemos teñido se ve que es blanca, la placa bacteriana es blanca, pero en la zona teñida, pues fijaros cómo se ve, la lengua tiene que ser rosa. Si está limpia, entonces hay que intentar explicar. También motivar que si tiene brackets, tratamientos de ortodoncia, etcétera, etcétera. Entonces todos los factores que favorecen la retención de placa, pues hay que intentar mejorar la higiene. Bueno, otra cosa que hay que explicar también es la halitosis. De las caricaturas yo le explicaba que los gérmenes es como si comieran. Los gérmenes no tienen boca, ni barriga, ni lengua, pero bueno, aquí se ve un germen que está gordito, se toca la barriguita, y tiene en la mano comidita, y entonces como después de comer y beber y tal y cual, se baja por la bolsa y aquí está haciendo porquerías. Lo entendió perfectamente y puso un germen que está haciendo pipí. Yo le expliqué que no es lo mismo lo que comen que lo que eliminan. Entonces los gérmenes de los restos de hidratos de carbono que dejamos de restos de comida lo transforman en ácidos, y entonces estos ácidos ulceran la encía, y me ha puesto aquí una encía ulcerada, y conseguimos mirar más a fondo, es decir, explicar los detalles del por qué este paciente se tiene que limpiar. Entonces un paciente que viene muy cochinito, estas imágenes le pueden hacer ver lo que le está pasando donde él no ve, ¿entendéis? Entonces, ¿cómo el cepillo tiene que entrar? Es como si a un hijo adolescente le dices en la época rebelde, ¿te has lavado las manos? Sí. Le miras las uñas negras. Entonces no es lo mismo lavarse las manos que limpiar las uñas. Pongo el ejemplo, no es lo mismo limpiarse los dientes que limpiar las bolsas. Entonces hay que luchar para no tener halitosis, y entonces si alguien de la familia tiene halitosis, pues le tienes que decir con cariño, oiga, usted tiene esto por que no se cepilla bien la boca, no se raspa la lengua, etcétera, etcétera. Cuídese la boca, y vaya al médico si es que... Tengo casos de pacientes que le hicieron hasta una biopsia de hígado por una halitosis. A un paciente que era muy nervioso se mordisqueaba los carrillos, y tenía células muertas y mucha placa bacteriana, y bueno, pues tenía una halitosis grave, y le llevó al médico, y el médico, como no le miró la boca, pues le llevó a hacer una biopsia de hígado, pero no se curaba. Entonces vino a mí, le expliqué con estas diapositivas y tal y cual, conseguí que entendiera que el mordisqueo de sus nervios, del estrés, era torero con 17 años, aspirante a torero, y su padre tal lo traía a la consulta muy preocupado por la halitosis. En cuanto entendió por qué tenía halitosis, desapareció la halitosis. Entonces, tenemos que ver cómo la higiene bucal para limpiar no solo los dientes, sino las bolsas, en esta foto de una marca de cepillos, pues vemos cómo el cepillo eléctrico no solo limpia hacia derecha e izquierda, frotando el diente, sino que incluso hace un tercer movimiento pulsátil para limpiar el surco entre la encía y diente y en los espacios interdentales. Entonces, con el cepillo eléctrico podemos limpiar el 60%, y con el irrigador bucal limpiamos el 40% restante, las zonas de difícil acceso. Y muchas veces después de cepillarme los dientes pongo el irrigador y me siguen saliendo restos. En una ocasión explicaba yo que si te tomas una galleta con chocolate, que es una cosa muy rica y tal y cual, pero los restos o frutos secos, etcétera, etcétera, te suelen dejar muchísimos restos
en todos los recovecos de la boca. Entonces, pasando el Waterpik, el irrigador, o cualquier irrigador bucal, que se puede poner solo con agua o con agua y colutorio desinfectante, pues se consigue eliminar más cantidad de placa. El raspador de lengua, que hay muchos tipos de raspadores, hay que explicar también, y la higiene interdental es muy importante. Estos cepillitos interproximales, sobre todo en las zonas donde hay concavidades en la raíz. Entonces, como os explicaba antes, que tiñen los triángulos negros, que aquí están pintados de rojo, significa que se ha retraído la encía. En una encía sana pues está muy cerrada y la punta de flecha llena todo el espacio interdental. Entonces, el meter la seda dental hay que meterla con cuidadín, porque al pasar el punto de contacto, si está muy pegado al diente, a veces hay que hacer fuerza, y esa fuerza, si entra en la inserción epitelial, puede romper la encía y producirnos sangrado, pero un sangrado traumático, que no es por la enfermedad periodontal, pero hay que intentar evitar. Entonces, los palillos no limpian las zonas convexas, aunque a veces puede ser utilizable un Stimuldent o palillos que no dejen astillas, no los de pinchar aceitunas que dejan astillas, sino palillos bien tratados para los dientes, para estimular los dientes, que a veces dan un masaje en esas papilas cuando lo tenemos en esta situación, y cuando la pérdida de inserción es mayor y ya está expuesta a la raíz, pues los cepillos proximales interdentales son muy eficaces. Bueno, esto está sacado de un atlas escrito por autores alemanes, bueno, es de Suecia, en Suiza, pero es de la zona alemanoparlante, pero que tienen esta conciencia de trabajo y de responsabilidad alemana, que se suele decir que es una sistemática muy germánica, como se podría decir muy militar, pues gente muy dócil, disciplinada, etcétera, etcétera. Entonces, para conseguir esos hábitos hay que hacer, un paciente que tiene una gran cantidad de placa, tiene 70% de superficies sucias, pues hay que hacer una fase higiénica con varias citas. Entonces, esta fase higiénica profesional, con ultrasonidos, etcétera, raspadores, lo que sea, conseguimos dejar la boca completamente limpia, pero después hay que hacer una batería de revisiones con la higienista para conseguir motivar al paciente y enseñarle las técnicas de higiene, lo que es el cepillo eléctrico, el raspador lingual, etcétera. Entonces, a estos pacientes, las revisiones que ponen aquí señalan 3 meses. Entonces, en los primeros 3 meses se hizo la fase higiénica, raspados, alisados, lo que sea, etcétera. Después la batería de motivación, y una vez que ha conseguido los hábitos, pues las revisiones se hacen en 3 meses, porque si no se hacen revisiones va a volver a las andadas, y sin revisión va a volver a perder esta salud. Por debajo, es decir, por más de 20% de superficies sucias puede haber sangrado. Por encima, es decir, menos de 20%, no hay sangrado. Entonces, si el paciente en alguna revisión viene con más de 20%, pues se le vuelve a insistir, a remotivar, para conseguir que ya no baje de esta línea. Entonces, revisiones cada 3 meses. Al dentista no hay que ir una vez al año si tiene enfermedad periodontal, para ver si hay caries, y eso podría ser, pero bueno. Entendido. Entonces, un paciente que se cepilla muy bien, bueno, en este caso solo tenía 40% de superficies sucias, conseguimos limpiarle muy bien en la fase higiénica, pero si hemos conseguido que las técnicas, añadido lo que hace falta, y en 6 meses vuelve bien, pues se pueden dar revisiones cada 6 meses, pero esto dependerá de la compliance, que se dice en inglés, que compliance es un paciente cumplidor, un paciente que sigue las normas que le hemos dado. Entonces, en este caso es un caso muy espectacular de un paciente con gran inflamación, pero era un paciente culto, y entonces aceptó las cosas que le dijimos. Aquí tenía muchísima inflamación, los dientes muy sucios. Hay pacientes que dicen, no, usted me está engañando, no es el mismo paciente. Sí, es el mismo paciente, tenía este puntito, una pequeña caries de esmalte, que aquí se ve ya limpia,
se refleja el flash porque los dientes están limpios. Al disminuir la inflamación, estas botas grandotas, aquí había sangrado espontáneo, se ha reducido las papilas, se ha reducido la inflamación, y entonces solo después de 6 meses de tratamiento y mantenimiento, con todas estas cosas que os he explicado, hemos conseguido que este paciente tenga unos hábitos de higiene saludable. Entonces, divulgación y mantenimiento de la salud bucal y general es muy importante, porque la salud bucal, que a veces no se cita, otras presentaciones os explicaré, lifestyle healthy, como dicen, un estilo de vida saludable, y buscas en internet Healthy Lifestyle y te ponen muchísimas cosas de que hay que cuidar la dieta, que hay que controlar el peso, que hay que hacer ejercicio, que hay que tal y cual, pero no te dicen nada de la boca. Entonces habría que añadir a todas esas, os lo enseño en otra presentación. Muy agradecidos por vuestra atención, quería haber sido resumido todas estas técnicas de motivación para los pacientes y conseguir que los pacientes tengan esa respuesta positiva y mejore la higiene bucal y general. Evitaríamos muchas muertes, porque en las residencias de mayores, como he dicho, mueren más los que tienen problemas para masticar por falta de dientes, periodontitis crónica, bacteriemias diarias y inflamación sistémica. Es lógico que tengan menos defensas.